Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero mostrarles la construcción de un formulario JSP para realizar tareas en una base de datos, como agregar, borrar, actualizar, consultar, listar. Hoy voy a mostrarles entonces cómo armar la estructura del proyecto utilizando algunos archivos que ya están dispuestos en un sitio en internet para la descarga, cómo modificarlos para ponerlos a funcionar con todas estas tareas. Lo primero entonces, antes de empezar, pues hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Para cada formulario CRUD, para cada formulario que se conecte con la base de datos, pues entonces debe haber un servlet, un DAO y una clase entidad o bin para encapsular los datos del formulario, ¿cierto? Empecemos primero descargando los archivos del sitio dispuesto en internet. Para poder comenzar a armar el proyecto. Los archivos son los siguientes. El bin, vamos a ponerlo en el escritorio, en una carpeta que se llama archivos proyecto. Aquí está. Yo ya los tengo descargados, pero entonces ustedes los pueden descargar todos de la siguiente dirección en internet. Esta dirección se las voy a compartir tan pronto haga el video. Los archivos son la clase entidad, el class connect, el DAO cliente, la interfase CRUD y el servlet cliente. Todo se va a tratar de generar un formulario CRUD para manejar los datos de un cliente. La base de datos ya está la base de datos ya está creada en el motor de bases de datos MySQL. Se llama test. Tiene una tabla cliente donde entonces espero manejar el ID cliente, el nombre, el apellido y el género de un cliente. Listo. Como ya tengo todos mis archivos descargados y están aquí en una carpeta en el escritorio, ya puedo entonces mostrarles un ejemplo primero antes de comenzar a armar el proyecto. Un ejemplo como cuál, ejemplo CRUD. En el ejemplo entonces vamos a ver un pequeño formulario donde vamos a capturar los datos del documento identidad, nombre, apellido y género de un usuario, y vamos a poder agregarlo a la base de datos, a guardar cambios, borrar el registro, listar todos los registros de la base de datos, consultar. Empecemos con listar. Cuando listamos todos los registros de la base de datos, nos sale una tablita con todos los registros de la base de datos. Yo puedo seleccionar el que yo necesite para poderle cambiar los nombres, por ejemplo. Y le digo guardar los cambios. Si le decimos listar otra vez, ya el señor Simpson, que fue el que había seleccionado, ya se llama Manuel. Vamos a seleccionar por ejemplo a Sofía Vergara y la vamos a poner Sofía.
Sofía Tristancho. Me equivoqué en número de botón. Vamos a borrar a Pepito del 8. La operación fue exitosa, felicidades. Vamos a mirar si efectivamente el señor Pepito del 8 ya no está en la tabla. Ahí está. Más o menos el formulario es algo así parecido, donde tenemos los campos y podemos realizar todas las opciones CRUD con la base de datos. Para hacer esto, entonces, primero hemos descargado los archivos están ya, los tengo en esta carpeta. Y lo segundo entonces será crear un nuevo proyecto tipo Web Application. Ok. Lo primero que hay que hacer con una aplicación web que se quiera conectar a una base de datos será entonces adicionarle las librerías que corresponden a la conexión o al driver de la base de datos que yo quiero implementar. En este caso yo voy a implementar una base de datos de tipo MySQL, entonces selecciono la lista, el driver de MySQL y ya queda listo dentro de el proyecto. Luego entonces vamos a empezar con la ayuda de nuestro esquema que nos muestra cuáles son los elementos que componen el proyecto, o al menos esta parte del formulario clientes, un formulario, un servlet, un DAO, class connect y la base de datos. Ya la base de datos está puesta, tiene datos. Vamos ahora con el class connect, que es para conectarnos a la base de datos. Como yo tengo el class connect aquí, entonces voy a crear un nuevo paquete llamado utilerías, y dentro de utilerías voy a guardar en class connect. Bueno, la clase conexión entonces se compone, tiene los siguientes componentes. Bueno, primero que todo, como acabo de copiar una clase externa dentro de un paquete de un nuevo proyecto, entonces lo primero que hay que hacer es modificar el nombre del paquete. Listo. Ok, para conectarnos a una base de datos entonces necesitamos un elemento o importar las siguientes librerías: Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager y Java SQL Exception. Con esta librería entonces tenemos lo que necesitamos con estas dos, para establecer la conexión, y con esta librería Java SQL Exception entonces vamos a capturar las excepciones que se puedan ocurrir durante la conexión a la base de datos. Tenemos 4 variables: el driver, URLBD, USRBD y passwordBD. El driver entonces contendrá la información del driver que vamos a utilizar para conectarnos a una base de datos. URLBD entonces tendrá la información de dónde está ubicada la base de datos y cómo se llama. En este caso entonces mi base de datos se llama test, que fue la que les acabo de mostrar por esta parte. Test, y de test la tabla cliente. Ese es mi objetivo. Ok, paso seguido entonces vámonos a la variable USRBD o usuario de la base de datos. En este caso
mi usuario es root y creo que en la mayoría de los casos también. Password BD es para cuando se establece un password para la base de datos. En este caso, al instalar SAMP no le pusimos ningún tipo de password, entonces esta variable la podemos dejar vacía. Luego, dentro de un esquema try-catch, recordemos que la estructura try-catch está hecha para intentar realizar estas operaciones, y si por algún motivo, razón o circunstancia no pudo, entonces con el catch él captura el motivo por el cual no fue capaz de realizar esas acciones, una excepción de tipo exception. Listo. Entonces, importante, para establecer la conexión con estas dos lineecitas es suficiente. Class.forName y le decimos el driver que vamos a utilizar, que está guardado en la variable driver. .newInstance para crear una nueva instancia de conexión, y al objeto conexión que hemos creado aquí arribita, que es el que va a contener la conexión a la base de datos, entonces le vamos a llevar el driver manager.getConnection. Con esto entonces obtenemos la conexión y utilizamos los datos que acabamos de definir. Listo. Este método ClassConnect tiene, esta clase que se llama ClassConnect tiene otros dos métodos. Este es el método constructor de la clase y estos otros métodos. Uno es para obtener la conexión, simplemente retorna la conexión, y otro es para cerrar la conexión. Recordemos que cada vez que abrimos una conexión a la base de datos debemos cerrarla, que no quede abierta. Listo. Ya tenemos configurado entonces nuestro archivo de conexión a la base de datos. Siguiendo el esquema, ya tenemos la base de datos, ya tenemos el ClassConnect, vamos por el DAO. El DAO es un elemento del proyecto que se va a encargar de ejecutar las sentencias SQL para crear, borrar, actualizar, consultar y listar los datos de la base de datos, utilizando el ClassConnect para establecer la conexión. Ok. Entonces el DAO, para el DAO vamos a crear un nuevo paquete al cual vamos a llamar modelo.dao. Nuevo paquete dice que ya existe pero no me lo muestra. Vamos a decirle aquí guardar. ¿Qué se hizo? Ok, vamos a otra vez a crear el paquete que se llama modelo.dao. Listo. Entonces dentro de modelo.dao vamos a guardar el DAO cliente. Listo. DAO cliente, entonces este es el que se va a encargar de ejecutar todas las sentencias SQL. Todas las sentencias SQL que se van a comunicar con la base de datos. Ok, lo primero entonces es
modificar, como lo hemos copiado de una parte externa a nuestro proyecto, modificar el nombre del paquete que lo contiene. Este se llama modelo.dao con minúsculas, entonces aquí este paquete se va a llamar modelo.dao con minúsculas. Ok, el DAO entonces utiliza las siguientes librerías: la librería conexión, la clase conexión, una clase de ResultSet y una clase de SQLException. Conexión para establecer la conexión a la base de datos. ResultSet es una clase especial que nos va a servir para recuperar los datos de la base de datos y guardarlos en la memoria. SQLException ya vimos que era una clase que nos capturaba las excepciones. SQLStatement está ligado con ResultSet. Statement es la clase que nos va a servir para poder escribir las sentencias SQL, y estas dos clases que nos van a servir para tener un log, un registro de los eventos que se susciten en esta clase. Para que esta clase funcione, entonces vamos a heredar de la clase ClassConnex, a heredar sus métodos. ¿Cuáles son los métodos? Los vimos ahorita. Los métodos eran miremoslos aquí más fácil. Los métodos eran el método constructor, cerrar conexión y obtener la conexión. Listo. Entonces para poder heredar de ClassConnex tenemos que importar la librería utilerías, ¿cierto? Y el asterisco significa que tráigase o importe todo lo que haya dentro del paquete utilerías. En este momento está el ClassConnex, pero hay otra clase que vamos a implementar, y es una clase que llamamos InterfaceCRUD. Y esta clase es una clase abstracta. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a importarla primero. Vamos a traernosla de aquí, InterfaceCRUD, y la vamos a guardar junto con el ClassConnex en utilerías. Entonces le cambiamos el nombre del paquete y miremos que en la interfase CRUD nosotros simplemente estamos definiendo que dentro del programa va a haber un método que se llama agregar un registro, borrar registro, otro que se llama actualizar registro, otro que se llama consultar registro y otro que se llama listar tablas. Miremos los detalles de estos tres métodos. Los tres son booleanos, es decir, si se agrega el registro y hubo éxito en la transacción, devolvemos un verdadero. Si no hubo éxito en la transacción, devolvemos un falso. Lo mismo cuando vamos a borrar un registro o actualizar los datos de un registro. Y están separados de estos dos métodos que tienen o son de tipo ResultSet. ResultSet, recuerden que es es como una tablita en la cual yo voy a guardar los datos mientras los necesito utilizar dentro del programa. Entonces estos dos devuelven los datos en forma de tablita: consultar registro y listar tabla. Vámonos otra vez para el DAO cliente. Entonces dentro del DAO cliente ya aquí está el implements, ya se le quita el error. ¿Por qué? Porque está implementando la interfase CRUD. Ok, entonces dentro del ClassConnex tenemos estas tres variables: connection, statement y ResultSet. Connection para conectarnos a la base de datos, statement para tener la sentencia SQL y ResultSet para obtener los resultados de la sentencia SQL. También tenemos un par de variables de tipo booleano que en determinado momento nos van a servir para